Hace poco nomás estábamos hablando de la policía, Sí. ¿verdad? Y hoy en debate, el otro día planteaba y me saltaba un diputado, el diputado Bachi Núñez, a decirme que era una campaña de desprestigio contra la policía cuando contaba que 9 efectivos policiales fueron detenidos y decía que básicamente estaban ligados al crimen organizado. Sí. Y cerraba diciendo que cuando un policía está asociado al crimen organizado, ese policía está matando a sus camaradas Claro. que mueren cuando se combate al crimen organizado. Ahora, me parece un razonamiento tampoco muy brillante, demasiado básico, diría yo, al punto que me generó la sorpresa cuando Bachi respondió lo que respondió. Pero después, hilando un poco más, me contaban respecto a algunos policías retirados que estaban haciendo lobby con algunos sectores del coloradismo y otros partidos también para evitar que se apruebe este proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional. Entonces, me parece interesante escuchar tu posición y tu postura respecto a qué crees puede aportar este proyecto y sobre todo si puede colaborar o no en lo que la policía internamente haga. Y después quiero ampliar preguntándote con relación a si es o no probable una policía con brazos caídos, porque hoy a uno le queda la sensación que sí en algunos aspectos. Yo veo la tarea investigativa con resultados, Claro. pero la tarea de prevención, un despropósito absoluto. Pero antes de entrar a eso, respecto al proyecto de ley que pretende modificar la estructura policial y quienes van a integrar las juntas de calificaciones y demás, ¿qué opinión tenés, doctor? Yo creo que está bien encaminado. De hecho, la posibilidad de que asuntos internos, no tanto justicia policial, pero asuntos internos, pase a depender del Ministerio del Interior fue algo que empezamos a estudiar, ni bien trajimos especialistas, consultamos otras experiencias, porque veíamos justamente que es muy difícil que un oficial de la policía que hace toda su carrera le esté investigando a sus camaradas, porque después él va a dejar el cargo y sus camaradas le pasan la factura. O sea, estamos hablando de camaradas entre comillas, porque es tal cual como vos dijiste, ¿verdad? Ese camarada realmente es el verdugo de otros camaradas. Claro. Ese está deshonrando el uniforme. Y quiero hacer una puntualización porque en realidad, vos hablas de la policía en términos generales y en realidad tenés dos realidades en la policía. Tenés el policía que vive su sueldo, que se despide de su señora a la mañana y no sabe, o la mujer policía que se despide de su marido a la mañana, no sabe si va a volver, que es honesto, que quiere servir al país y que muchas veces muere sirviendo al país. Esa es una realidad. Y tenés la otra realidad que es el policía que se corrompe. Y tener la realidad que es ya cuando se forman estas roscas, por ejemplo, el policía que tiene que corromperse porque tiene que ser cómplice o si no le van a pasar la factura. Claro. Entonces, sí, yo creo que está bien encaminado en el sentido de que un proceso de depuración requiere una institución que de repente, por lo menos por un tiempo, un ejemplo es la policía colombiana que pasó por esto. Y vos sabés que me hizo acordar lo que vos me dijiste, porque a mí me decían, nosotros pasamos por esto, que nuestros camaradas participaban en el homicidio de otros camaradas que estaban investigando el narcotráfico, por ejemplo, por las FARC. Se aliaban con el crimen organizado y eran cómplices de la muerte de sus propios camaradas. O sea, eso vivieron ellos y te decían. Y después pasaron por una serie de procesos, crearon la unidad de contrainteligencia, en fin, y se fueron depurando. O sea, el proceso hay que hacer con la policía, hay que hacer con los policías buenos, hay que jerarquizarles, hay que devolverles la moral. Tenemos que reconocer nosotros que hay una institución policial que moja la camiseta y que son la mayoría. Porque mira, a mí me tocó ir a muchos velorios de policías caídos en servicio y me iba a sus casas y vos veías que no eran personas que, al contrario, eran personas, en general el policía es humilde, vive de su sueldo, o sea, vive de acorde con lo que gana y bueno, y no gana mucho. Entonces, hay que reconocer también eso, hay que reconocer para que ellos tengan orgullo de su... Cuando hablas de asuntos internos de la policía, a mí me viene en mente algo que presentábamos de nuevo ayer en el telediario y que hoy fue un elemento que de nuevo en la comisaría 11 generó una información con los famosos policías de papel, así la habíamos denominado en el año 2015, a gente a la que nosotros habíamos grabado
en su momento que vendía asaditos o realizaba cualquier otro tipo de tareas en horario en el que tenía que estar supuestamente en la policía urbana. Claro. Por poner un ejemplo que estaba a cargo del comisario Fidencio Yaquet en aquel momento. Y luego de hacer la denuncia pública, cuestionamos al comisario Fidencio Yaquet cómo es que él no nos quería mostrar las órdenes de servicio. Claro. ¿Dónde estaban los documentos de las órdenes de servicio? Y la policía urbana justificó que esta gente a la que nosotros grabamos fuera de su horario, realizando, dentro de su horario, realizando tareas que tenía que desarrollar por plata que cobraba en ese mismo horario en la policía, que era supuestamente trabajo de inteligencia. Y que no podía ir de otra forma vestido, que era un trabajo de inteligencia, pero resulta que ese trabajo de inteligencia lo hacía vendiendo asadito en un puesto de su señora, ¿verdad? Entonces, cuando va eso al tribunal de asuntos internos o va eso al tribunal de, creo que le llaman de... Tribunal de calificaciones. De disciplina o de calificaciones en realidad, someten a un sumario, lo someten a Fidencio Yaquet, quien ya era un jefe superior, no era más de urbana, sino que creo que de orden y seguridad en ese momento, y lo limpiaron. Claro. ¿Y por qué toman el elemento de la limpieza? Porque el conductor del programa no se fue a declarar. Como si la declaración de Santiago fuera más importante que la evidencia que se había demostrado en aquel momento. Hoy Fidencio Yaquet es una de las personas que se opone a que la estructura que tiene que investigar a la policía no sea de la policía nomás. ¿Por qué es importante que estos órganos no tengan a policías otra vez investigando a sus camaradas? En primer lugar, pueden ser grupos mixtos. Pero es fundamentalmente por lo que yo te digo. Primero, para mí, por una cuestión de principio que es el control civil sobre las instituciones armadas. Eso se aplica también a las fuerzas militares que en algún momento tendremos que discutir. Acá ni siquiera el ministro del Interior el ministro de Defensa, perdón, está en la cadena de mando. Eso ya es un anacronismo enorme. Creo que Paraguay es uno de los pocos países. Pero no, eso es al margen. Pero primero hay una cuestión del principio de la subordinación del poder, de las fuerzas públicas al poder civil. Y segundo, porque así como está la situación, esta situación de descontrol, esto que estamos viendo es la punta del iceberg. Esto saltó ahora, pero en realidad esto es mucho más común probablemente de lo que pensamos. Y está muy vinculado a una práctica de muchos años, que es la práctica de los maletines, donde así como había corrupción administrativa, había también una red de maletines que empezaba en estos puestos claves, donde de repente tenías a suboficiales que por décadas estaban en el mismo puesto, y los maletines llegaban hasta el más alto nivel, y a ese suboficial era más difícil cambiarle que a un comandante de la policía. Entonces, siendo una estructura tan poderosa, moviendo tanto dinero, entonces vos decís, nosotros fortalecimos asuntos internos y después dispusimos, por ejemplo, que el Tribunal de Calificaciones se reúna cada un mes para que haya una inmediatez entre la denuncia y la decisión del tribunal. Y eso generó que haya muchísima actividad y muchísimos resultados. Y además dispusimos también, porque muchas veces el Tribunal de Calificaciones enviaba a toda la Fiscalía. Entonces ahí pasaba el tiempo y se olvidaban las cosas. Entonces dispusimos que el Tribunal de Calificaciones decida en instancia policial, sin perjuicio que después se detecte si fue un delito o no fue delito, pero si fue una falta que ya se decía. O sea, eso funcionó bastante bien, pero porque había una decisión política muy firme por parte del comandante y un apoyo también por parte del ministerio en ese momento. Ahora, realmente para que sea mucho más efectivo, yo sí creo que va a funcionar mejor si una institución independiente, aparte pueden estar policías, pueden o deberían estar policías e investigadores, pero con todo el respaldo ahí de la autoridad del ministerio.